Mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 1. La palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice así de esta manera. ¿Lo tenemos? Bueno, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y escuche bien, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Hermanos queridos, Dios nos habla en esta mañana de que nosotros necesitamos ser engendrados de espíritu. Todos nacemos de carne, pero necesitamos ser engendrados a través de aceptar y recibir a Cristo. Y yo creo que la mayoría, los que estamos aquí, hemos recibido a Cristo en el corazón. Somos hijos de Dios. A ver, lo voy a decir nuevo, porque no todos dijeron amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Gloria al Señor. Y no está mal si usted dice, no me creo un hijo de Dios todavía. Pero para eso Dios le está hablando, mi hermano, porque Dios le ama. Para eso vino a este lugar, porque Dios quiere que te conviertas en hijo de Dios. Naciste de voluntad de varón y de voluntad de mujer. Naciste en forma humana, pero necesitas nacer de Dios. Necesitamos nacer de Dios. ¿Y cómo tenemos que nacer de Dios? Pues creyéndole al Verbo, creyéndole a aquel que vino para que nosotros podamos tener su presencia. Y mire qué bonito que dice la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acá está hablando de qué, hermanos, de que existe el Padre y existe el Hijo. Y que el Padre y el Hijo son Dios, como el Espíritu Santo también. Cosa que hay muchos que no le entienden, no les cuesta entender. Un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. ¡Wow! Entonces necesitamos creerle a ese Dios hecho hombre, pero necesitamos creer que el Padre lo envió para que entonces nosotros tengamos esa bendición. Ahora, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no se está hablando de lo que hizo el Padre. Pero ¿y el Padre cuando hizo todo estaba solo? No estaba solo. Si usted ha leído el libro de Génesis, habrá leído que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo el Padre, hago al hombre. No, hagamos. ¿Por qué Dios habló así? El Padre habló así, Jehová habló así. ¿Por qué? Porque ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo también para hacer al ser humano. Algunos que quieren sacar de contexto esto y lo quieren poner a adaptarlo a la forma que ellos creen, que no creen en la Trinidad de Dios, dicen, no, es que Dios le dijo a los ángeles, hermanos, Dios no le puede decir a los ángeles porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces lo hizo ¿quién? El Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Entonces ese verbo que estaba en el principio, como dice la Biblia en el comienzo del versículo 1, también ese verbo es la palabra. ¡Wow! ¿Por qué? Porque en vez de decir palabra, dice verbo. Usted si va al diccionario, ¿qué significa verbo? Palabra. Entonces, pues, el principio era la palabra, y si usted va a la Biblia, al lenguaje actual, y se lo voy a leer en esta mañana, aunque sea algunos versículos, que después voy a terminar con ese pasaje, pero hermanos queridos, es impresionante lo que Dios nos habla y cómo Dios nos habla para que nosotros podamos ser bendecidos. En la Biblia, el lenguaje actual, capítulo 1, versículo 1 del libro de San Juan, dice: antes de que comenzara ya existía aquel que es la palabra. ¡Wow! No dice el verbo, dice la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que el verbo es la palabra. Ahora, si el verbo es la palabra y la palabra es Dios, y la palabra, ¿qué palabra? ¿La que decimos nosotros? No, la que está escrita y revelada en la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos lo saben ese versículo? Por eso no estamos bien, porque no sabemos lo que dice la Biblia ahí. Mire lo que dice: y la palabra de Cristo, si en vez de decir de Cristo dijera la palabra que es Cristo, está correcto. Porque recién acabamos de ver que la palabra es el verbo y el verbo es la palabra. ¿Me explico? Entonces la palabra que es Cristo more con escasez, dice ahí, ¿no? No. Dice, more en abundancia en vosotros. Por eso es que yo nunca me voy a cansar de insistir y de decirte, hermano, que si no estás bien, te llenes de la palabra, comiences a buscar de la palabra, que tengas tiempo para la palabra. Así como hay muchos que en esta cuarentena tuvieron tiempo para verse varias series de Netflix o lo que fuera, hermano, si tienes tiempo para la palabra, entonces estás permitiendo que Cristo comience a crecer. Pero mientras más conozcas, más crecimiento. Mientras más conozcas, más de Cristo tendrás en tu vida. Gloria al Señor. Después no andes diciendo es que yo no sé si Dios está conmigo. Yo te quiero decir, hermano querido, porque te amo en el Señor y quiero que Dios realmente te bendiga, que Dios está contigo, pero tienes que tener la palabra. Porque si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios? Que tengamos la palabra. En el principio fue hecho por la palabra todo lo que usted ve. Todo. ¿Sí? Lo único que no formó Dios con la palabra fue al hombre, al ser humano, lo hizo con sus propias manos, pero todo lo que usted ve y no ve, las cosas visibles e invisibles, Dios las hizo por la palabra. Por eso es tan importante que nosotros cuando vamos a la palabra entendamos que Él dice que el que le recibe en su corazón, como leímos recién, es una persona nueva, nace de nuevo, las cosas viejas pasan, he aquí, son todas hechas nuevas. Y quizás alguno pueda decir, pero pastor, yo acepté a Cristo y no me siento como un hijo de Dios todavía, pero es el Espíritu Santo ya, si abriste tu corazón de verdad, ya puso dentro de ti a Cristo. Lo que pasa es que tienes que ahora comenzar a llenar ese corazón con el conocimiento, con la palabra. Porque la palabra vaya desechando esas cosas que no te permiten ser un hijo de Dios, que tenga paz, que tenga alegría, que sepa hacia dónde va, que sea de bendición para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para las personas que te rodean. Porque cuando más llenamos nuestra vida de la palabra, más de bendición somos. Wow, dígale que está a su lado, te está hablando el Señor. Más llenamos de conocimiento en nuestra vida, más Dios comienza a mostrar su gloria, su poder, su bendición. Y si no, vayamos a la palabra, a lo que dice la Biblia. Hubo un hombre que fue el que escribió esto. ¿Quién fue el que escribió esta carta de Colosenses? Pablo.
Este hombre llamado Pablo, decirle que la tenía clarita Pablo, escribió esto a los colosenses porque él sabía que cuando él tenía a Cristo, tenía la palabra, y cuando tenía la palabra tenía a Cristo, y por tener a Cristo era un hombre que podía caminar con seguridad, que podía ir donde Dios le mandaba y hacer lo que Dios quería porque tenía la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 28. Mire lo que dice Dios ahí de este hombre llamado Pablo que le escribió a los colosenses estos versículos que leímos recién. Hechos capítulo 28 dice, de esta manera, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Escuche bien. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este es hombre o es un homicida, a quien escapado del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un hombre como Pablo haga esto? ¿Cómo es posible que porque hermanos queridos, la serpiente, porque acá dice víbora, pero en la otra versión dice serpiente, que le picó, que le mordió a Pablo, no era cualquiera, era la más venenosa que existía en el lugar. Era lo peor que podía recibir una persona. Por eso que dice que los naturales que vienen ahí, las personas que vienen ahí, que lo habían recibido, que habían hecho un fueguito para que se calentaran porque estaban empapados, mojados, habían naufragado. Dice que cuando lo vieron que se le prendió la mano, dije, oh, este castigo de la diosa o de los dioses en minúscula. Porque ciertamente este hombre es un homicida. Y entonces seguro que se va a morir. Y esperaban y estaban todos. Y no pasaba nada. Ahora escuche bien, este hombre llamado Pablo, si usted lee en el capítulo 9 del libro de los Hechos, no era un hombre hasta ahí que realmente llevara una vida como la que estaba manifestando en el capítulo 28. Antes de que llegara al capítulo 9 de Hechos, la Biblia dice que este hombre buscaba a los cristianos para matarlos. Esteban fue uno que estaba siendo apedreado y él tenía la ropa de Esteban, y dice la palabra de Dios que este hombre perseguía a la iglesia, y en eso iba persiguiendo a la iglesia cuando Dios se le apareció por el camino. Estoy seguro que Pablo, siendo Saulo, porque Dios le cambió el nombre, era Saulo antes, y le dijo, después se llamó Pablo. Siendo Saulo, era un homicida, mataba a cristianos. ¿Sabe cómo lo hacían? Los ataban de pie, de mano, con 4 caballos y los escuartizaban. Algunos dicen, ¡ay, cómo sufro por ser cristiano! Aquellos sufrieron. Hermanos, ese hombre era un homicida, es verdad. Lo que estaban diciendo los naturales de la isla no era algo que no fuese cierto o no hubiese sido cierto en la vida de Pablo. Pero no era lo que estaba sucediendo en él. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo que hacer lo que usted hizo, abrir su corazón, tener un encuentro con Dios, convertirse a Dios y dejar que las cosas viejas pasaran, y fue una nueva persona para servirle y para hacer la voluntad de Dios. Fue una nueva persona para que Dios pudiera usar su vida. Por eso, hermanos, que este hombre cuando llega a la isla, él ya sabía que iba a llegar a esa isla. ¿Por qué? Porque siendo una nueva criatura se llenó de Cristo, se llenó de la palabra, se llenó del conocimiento de Dios. No estaban escritos los libros que él escribió, pero todo lo que pudo,
tomar de la ley, del conocimiento, todo lo que pudo hacer, orar, buscar el rostro, clamar, hacer la voluntad de Dios, ayunar, buscar de Dios, todo lo hizo y pasó por ciertas cosas que yo creo que otro hombre no pasó. Por ejemplo, estar en la cárcel azotado y cantar himnos y cánticos al Señor en la cárcel, en el calabozo. Y después de eso lo mandan con un grupo de presos, de gente que realmente no merecía vivir, y lo mandan a Roma en una embarcación. Y dice la palabra de Dios que esa embarcación después se destruye, se voy resumiendo, y cuando se destruye esa embarcación todos estaban atemorizados, porque hubo una tempestad, dice que por varios días no vieron el sol, estaba oscuro totalmente. Vamos a verlo en el capítulo 27 del libro de los Hechos para que usted pueda comprobar que lo que le estoy diciendo es lo que pasó. Y cuando estaban en ese tiempo de pérdida, de problema, versículo 27, versículo 21 va a leer. Entonces Pablo, como hacían ya muchos días que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Ahora fíjese, un hombre que tenía a Cristo, que Cristo y la palabra estaban en su corazón, que había nacido de nuevo, que era un hijo de Dios, hace esto, mire. Versículo 22. Escuche bien, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense, mojados, un naufragio, una tempestad tremenda, no habían comido, varios días de oscuridad, y Pablo le sale con este mensaje, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. La nave se perdió toda. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero Pablo, ¿qué estás hablando? ¿Te tomaste todo el whisky? ¿Te tomaste todo el alcohol que había en la embarcación? No. Pablo había nacido de nuevo. Pablo tenía la palabra, tenía a Cristo, y Cristo y la palabra la tenía en el corazón. Y dice la palabra de Dios, porque esta noche ha estado conmigo, en medio de la tempestad Dios estuvo con él. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy, gloria, aleluya. De quién soy y a quién sirvo. Dios te está hablando, hermano. Tienes que saber de quién eres. Tienes que saber quién es el que te está llamando a servirle. Tienes que saber a quién le pertenece. Mientras tú no sepas de quién eres, el diablo va a querer haciéndote creer siempre de que no le perteneces a Dios. Mientras tú no sepas de quién eres, el diablo va a querer jugar contigo, haciéndote ver de que no tienes nada para hacer para con Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos quién es el que está con nosotros, cuando sabemos a quién le estamos sirviendo, a quién le hemos creído, hermanos, Dios va a estar en medio de las tempestades, Dios va a estar en medio de las dificultades, Dios va a estar en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque supimos y conocimos quién es el que está con nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gracias a Dios? Miren lo que dice Pablo. El Dios de quién soy y a quién sirvo. Diciendo, eso le habló Dios a él. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te concedió todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho. ¡Wow! ¿Qué guardó Pablo? La palabra. ¿Qué guardó Pablo en el corazón? A Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Le dio el ánimo, le dio la fuerza y le dijo, vas a llegar a Roma. Entonces cuando él desciende de la isla y va a arrimar una ramita para avivar el fuego, la serpiente se le prende la mano, lo muerde. Él no estuvo pensando, ¡ay, me muero! ¡Ay, ahora sí! Acá se terminó todo lo de Pablo. No. Él dijo, serpiente, ¿me querrás quitar el propósito de Dios? Jamás. Ándate al fuego. Porque la palabra estaba en el corazón. Él tenía que llegar a Roma. Él no podía quedarse
en esa isla muerto. Si tú le crees a Dios y le tienes en el corazón, si tú confías de que Dios existe, de que Dios es real, hermano, le entregas tu vida a Dios, vas a entender de que Dios tiene un propósito muy especial contigo. Y que ese propósito se tiene que cumplir. Y sobre todas las cosas vas a entender que la salvación es una realidad. La salvación y la vida eterna es una realidad que Dios quiere y está dispuesta para todo aquel que en Él crea. Amén. Escuche bien, la Biblia dice que entonces se le prendió de la mano la serpiente. Se le prendió de la mano porque esa serpiente era enviada por el mismo infierno. ¿A usted que cree que fue casualidad? No. Era los mismos demonios que permitieron que la serpiente le mordiera y era la más venenosa. Pero hermanos queridos, ¿sabe qué? Los que estaban ahí, que sabían y conocían que esa serpiente lo podía destruir en un minuto, porque según dicen los que han estudiado respecto a ese tipo de víbora que había en aquel lugar, lo que hacía era afectar el veneno, las vías respiratorias, y comenzaban a quedar como si fuesen un pez fuera del agua. Se hinchaban, como si fuese el coronavirus. ¿Se da cuenta? O sea que le envió el diablo un coronavirus en la serpiente. Por eso que esperaban que se hinchase, que se quedara sin fuerza, se quedara sin poder respirar. Ahí estaban. Esos que andan queriendo afectar a la iglesia con el coronavirus, metiéndole miedo y haciéndoles creer que no tienen que congregarse, que no tienen que buscar de Dios, que no tienen que leer la Biblia, que no tienen que hacer lo que Dios dice. Ahí estaban, hermano, mirando a ver qué pasa. Pero la iglesia representada en Pablo no le dio lugar a eso, sino que sacudió, hermano. Pablo no pudo evitar que le mordiera la serpiente. ¿Escuchó bien? Pablo no pudo evitar que la víbora le mordiera, pero sí pudo evitar el efecto, pudo evitar las consecuencias. No porque Pablo fuera Dios, sino porque Dios estaba en él y él con Dios pudo hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces nosotros no podemos evitar que digan, ay, que hay 100 casos, que hay 1000 casos, que existe. Claro que existe, porque ha mordido, ha venido ese mal, pero nosotros podemos evitar las consecuencias, porque nosotros creemos en un Dios que nos guarda en nuestra entrada, en nuestra salida, que está con nosotros como poderoso gigante, que Él vino para hacer su voluntad y que nos puso en esta tierra, ¿para qué? Para mostrar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Pablo dice que él no se dejó influenciar. Hubiese sido tan terrible que Pablo, muerto de miedo, hubiese empezado ay, no quiero que se den cuenta, pero no sé qué voy a hacer. Ay. Y hubiese empezado a permitir que le afectara lo que la serpiente le había inyectado. ¿Cuántas cosas inyecta el diablo en tus pensamientos o a través de las palabras? ¿Cuántas cosas ha inyectado el enemigo para tratar de frenarte y hacerte creer que no vales nada? ¿Cuántas cosas ha inyectado el diablo en esas jovencitas y jovencitos que les dice, pero si todos lo hacen, vos también podés fumarte un porro? Vos también podés tomar o probar tal tipo de bebida. Si todos lo hacen, salí, tenés sexo, si total no pasa nada. Les ha logrado inyectar. Pero las hijas de Dios y los hijos de Dios dicen, no, te sacudo, serpiente asquerosa. Te sacudo en el fuego del Espíritu. Te sacudo en el fuego del Señor. Porque Cristo y la palabra están morando en mí. Y que si mora en abundancia es para protegerte. Si mora en abundancia es para enseñarte, para exhortarte, para llevarte a que tenga la presencia, el poder y la bendición de Dios en tu vida. Por eso es que Dios te habla.
Y si algo logró hacer el enemigo, afectarte, destruir quizás tu familia, tu matrimonio, Dios que es un Dios de misericordia, Dios que es un Dios de amor, aún te está llamando y te está diciendo: este es el tiempo para que comiences a abrir tu corazón. Oh, gloria, siento que Dios está hablando a alguien esta mañana. Comience a abrir tu corazón. Hoy es el día para que de esa manera entiendas que realmente yo te amo y puedo cambiar la situación. Puedo cambiar tu hogar, puedo cambiar tus hijos, puedo cambiar tu estado. Porque yo no soy Dios muerto, soy Dios vivo. Solamente haz que mi palabra, que es la palabra, que es Cristo, que es la palabra, more en tu corazón, se llene tu corazón, se llene tu espíritu de eso, y el nombre de Dios pueda ser glorificado para siempre. Dios te ama, varón. Dios quiere lo mejor para ti, mujer. Necesitamos que realmente la palabra more para que demos gloria a Dios. Mire lo que pasó con Pablo. La Biblia dice que Pablo entonces, cuando le mordió, la sacudió en el fuego. Y sigue diciendo: muchachos, la verdad que está fresco, ¿no? Sí, lindo el chapuzón que nos dimos. ¿Cuánto tuvimos que sufrir en esa embarcación y se nos destruyó toda? Pero ¿sabe qué? Dios ya me lo había dicho. Dios ya me había hablado. Y los otros miraban y ¿a qué hora se cae muerto? ¿A qué hora? Pasó mucho tiempo, dice la palabra de Dios. Y cuando ese tiempo pasó, comenzaron a mirar de otra manera a Pablo. Porque ellos sabían muy bien que nadie se podía salvar de esa mordedura. Pero sin embargo, cuando Dios está presente, hay salvación. Uno solo dijo amén. Cuando Dios está presente, hay salvación. Amén. Entonces, la salvación estaba en Pablo. La salvación estaba en él porque Cristo moraba, porque Cristo, la palabra, estaba en él. Y ahora los naturales dijeron: no, este es un Dios. Este es un Dios. Y Pablo no les dijo: no, muchachos, no hagan idolatría de mí, por favor. No. ¿Qué hizo Pablo? Dijo: hay enfermos. Sí, en la casa de Publio, el intendente o el que gobierna la isla, está enfermo el padre, tenía un problema de fiebre y diarrea. Dijo Pablo: vamos a verlo. Y se fueron y se quedaron allí. Dice que los atendieron como reyes. Él oró por ese hombre y inmediatamente el Señor lo sanó. A consecuencia de eso, es que trajeron todos los enfermos que estaban en la isla. ¿Y qué hizo Pablo? Oró por ellos y todos fueron sanos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué es lo que quería el diablo? Cortar con la bendición que Dios quería derramar en esa isla. Frenar al hombre de Dios que iba a llevarle la palabra, el mensaje, que les iba a llevar el conocimiento y el poder de Dios a esos que lo estaban necesitando. Quiero decirte, mi hermana, jovencito, hombre, mujer, quien me está escuchando, que el diablo a toda costa va a querer frenar lo que Dios quiere hacer y puede hacer contigo. Tú eres una herramienta, tú eres una dinamita de Dios, eres una persona que Dios escogió y llamó para bendición de tus hijos, para bendición de tu familia, para bendición de tus vecinos, para bendición de aquellas personas que Dios puede poner de ahora en adelante delante de ti. Pero ¿qué va a querer el diablo? Mantenerte mordido con la serpiente, hacerte morir espiritualmente, hacerte pensar que te vas a afectar con el virus, que te vas a afectar con otras enfermedades. Mas Dios dice que en este tiempo Él nos llamó para mostrar la luz, la gloria, la presencia, el poder y la bendición de salvación para aquellos que puedan creer. La Biblia dice, hermanos, ¿cuánto es en gloria a Dios en esta mañana? Que el Señor nos dio a nosotros la oportunidad de nacer como nació Saulo, como nació Pablo. Un hombre que antes había sido homicida, un hombre que antes había sido un hombre de mal vivir, cambió, nació de nuevo y ahora está mostrando la gloria de Dios en esa isla. Y les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en la versión actual, en el mismo libro de los Hechos, para que de esa manera entendamos un poquito mejor lo que Dios dice que hizo ese hombre allí en la isla de Malta. Hechos capítulo 28 en la Biblia versión lenguaje actual dice:
Lo leemos de un principio para que usted lo entienda bien. Cuando todos estuvimos a salvo, ¿qué dice? Todos estuvimos a salvo. Nos dimos cuenta que nos encontramos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien. Encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo, recogiendo leña, le estaba echando al fuego y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada en la mano de Pablo, dijeron: este hombre es un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no le deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara y cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estaban habían unos terrenos que pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo, de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Y cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara. Y Pablo lo sanó. ¿Se da cuenta? Usted es una herramienta en las manos de Dios. Usted puede ser usado como fue usado Pablo y como podemos ser usados todos. Pero necesitamos, Dios me está hablando a mí también, necesitamos llenarnos, que vuestra vida, vuestro corazón esté abundando con la palabra de Dios, como decía en Colosenses. Por eso Pablo tuvo autoridad para escribir a los Colosenses: llénense de la palabra. Que more en abundancia Cristo en el corazón, que more en abundancia la palabra, que no anden dudando, que cuando se les presente algo sepa que la palabra les está respaldando y van a enfrentar a la serpiente y a aquellos que se levanten contra ustedes solamente creyendo por la palabra, solamente creyendo por lo que Dios dice en su palabra. Por eso, hermanos queridos, es muy necesario que en este tiempo nosotros podamos entender que si la palabra, que es Cristo, y Cristo que es la palabra, mora en nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Bien lo dice la Biblia en capítulo 1 de San Juan, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les llamó, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios no nos llamó, hermanos, para que nosotros estemos pensando que no se puede, que es imposible, de que no sé qué voy a hacer, de que mi vida fue así, de que nací. Hermanos, quizás naciste bajo maldición, quizás naciste bajo una vida desordenada, llena de problemas y dificultades, pero tú que estás escuchando, tú que has venido, tú que me estás viendo quizás por el video, hermano, Dios te ha llamado, hombre y mujer, Dios te ha llamado para que cortes hoy. No es casualidad, Dios te está diciendo: llena tu corazón con mi presencia, con mi palabra, cambia tu vida, la historia va a cambiar, las cosas van a ser diferentes, porque Dios hará lo que Él ha prometido por su palabra que puede hacer para la gloria de su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios lo ha prometido y Él lo va a hacer. Él no nos va a fallar. Por eso es tan importante. Por eso le cuesta tanto leer la Biblia. ¿Sí? Por eso nos cuesta tanto memorizarnos los versículos. Por eso nos cuesta tanto congregarnos. Porque no solo que no leemos la Biblia en la casa, hermano, es que cuando tendríamos el tiempo para venir y recibir el mensaje, que Dios nos motiva y nos inspira para dar el mensaje, nos quedamos en casa. Ustedes no, porque han venido, pero los que se quedaron. Cuando en realidad Dios tenía preparado un mensaje ese día para hablarte. Y el hermano se quedó en casa y ese día, esa semana, le pasó algo que nunca pensó que le iba a pasar. Pero Dios lo estaba esperando el domingo porque no leyó la Biblia entre la semana y lo estaba esperando para hablarle algo que le iba a llevar a que cuando viniera esa prueba, esa serpiente y lo mordiera, él pudiera levantarse en fe. ¿Y sabe cuántos se han quedado y cuántos hoy están apartados? Me da tanta tristeza y tanta amargura porque todos tuvimos luchas,
Todos tenemos pruebas. Personas que Dios los usó grandemente, mujeres de Dios. Y hoy están apartados, amargados, aún deseando morirse, deseando vivir una vida sin la presencia de Dios. Qué triste. Yo sé que van a ser salvos porque Dios no va a permitir que se pierdan, pero se están perdiendo las bendiciones. Se están perdiendo las oportunidades de ser usados por Dios, de tener la bendición de llevar el mensaje, de tener la prosperidad espiritual y económica que Dios quiere que tengamos. Porque hay mucha gente que solamente quisiera prosperidad espiritual y gloria a Dios que viene así. Pero ¿sabe qué? Dios dice, si prosperas espiritualmente, también te voy a prosperar económicamente. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Primera de Juan lo dice. Así como prospera tu alma. O sea, la condición para prosperarte en las otras áreas es que prospere tu alma. ¿Y cuándo prospera tu alma, hermano? Cuando tú te llenas de la presencia de Cristo por la palabra. Cuando la palabra mora en abundancia en tu corazón. Cuando la palabra mora en abundancia para que se haga manifiesta la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Quizás te muerde la serpiente de la enfermedad. Y algunos se puede decir, pero pastor, ¿cuántas personas conozco que son creyentes, se enfermaron y murieron, durmieron en Cristo? No murieron. Por eso le aclaré. El que aceptó a Cristo no muere, duerme. ¿Sí? Porque tenemos dos nacimientos, el nacimiento del papá y mamá y el nacimiento en Cristo. Y ahí no morimos. Gloria al Señor, amén. Hermanos queridos, Dios los está llamando a esto. Póngase de pie. Vamos a terminar leyendo lo que dice en el lenguaje actual la Biblia del capítulo de Juan 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Sin la palabra nada se hizo. ¿Te vas a llevar en tu corazón la palabra? ¿Te vas a llevar en tu corazón a Cristo? Sin la palabra nada se hizo. Versículo 4 de la versión lenguaje actual dice, de la palabra nace la vida, y la palabra es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. ¡Wow! Escuche bien. Vamos al versículo 12. Pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, ¿en quién? En la palabra. Llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó en nosotros y fue como uno de nosotros. Y vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Pablo la tenía clarita esta. Por eso que él dice que la palabra que habitaba en él era la que le mostró todo el poder que pertenece de Dios, porque estaba en él el poder de Dios para desechar y destruir la mordedura de la serpiente. ¿Será que en esta mañana Dios ve un corazón dispuesto a que todo el poder de Dios pueda manifestarse por la palabra que Él nos ha entregado? Yo sé que hay luchas, yo sé que hay pruebas, yo sé que hay dificultades, y yo puedo orar por ti si tú las tienes. Pero ¿de qué serviría mi oración si tú no pones en tu corazón la palabra? Anímate a poner la palabra. Anímate a llenar tu corazón con la palabra. Yo te puedo guiar. Yo te puedo enseñar a orar. Yo te puedo animar a que busques en la Biblia. Pero no depende de mí, depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánto nosotros nos interesamos por lo que más nos conviene? Por lo más importante, por lo más necesario para el ser humano, que es llenar el corazón de su palabra. El mundo y sus deleites pasan, las cosas terrenales se terminan,
pero los que esperan en Dios no perecerán jamás. Su alma, su espíritu tendrán vida eterna. Por eso en esta mañana Dios te habla y Dios quiere que sepas de que Él te necesita, de que Él te llamó, de que Él mandó al Verbo y el Verbo era Dios y lo mandó para que habite en tu corazón, para que su palabra llene tu corazón. ¿Quieres en este día hacer que eso se cumpla en tu vida? Cierra tus ojos por un momento si lo puedes hacer. Repite conmigo esta oración, dile: amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo, que es la palabra, quiere habitar en mí. Yo lo necesito. Necesito más de Él. Necesito conocerle. Necesito llenarme de ese conocimiento en mi ser espiritual. Y tengo la posibilidad, porque la palabra está dispuesta para mí. Y yo sé que no lo he hecho. Y te pido perdón, porque te he fallado, porque he pecado de esa forma, porque me he lamentado de los problemas, las dificultades, las cosas que no están bien en mi vida, pero no he decidido llenar mi corazón de tu palabra. Yo te pido perdón de todo corazón. Abro nuevamente las puertas de ese corazón y recibo al único Dios, al único Salvador, de quién soy y a quién le pertenezco, para que sea Él el dueño de mi vida desde ahora y para siempre, y que anotes mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.